Seguramente alguna vez has escuchado a un conocido, familiar o amigo decir algo como lo siguiente. Oye, creo que tengo hemorroides porque una amiga tiene los mismos síntomas que yo y dice que son hemorroides. Así que el día de hoy vamos a aprender a identificar las hemorroides y vamos a despejar todas las dudas que existen alrededor de esta conocida enfermedad. Para definir las hemorroides, primero tenemos que hacer un repaso acerca de la anatomía del último tramo del tracto digestivo, que es el recto y el conducto anal. En la terminación del recto encontramos una línea divisoria que se llama línea pectínea o línea dentada. Se llama así por la forma que tiene. Después de esta línea encontramos al conducto anal propiamente dicho, y en las paredes de esta parte del tubo digestivo encontramos unos paquetes que se llaman paquetes vasculares. Estos paquetes vasculares, como su nombre lo dice, contienen elementos vasculares, como las vénulas o como las arteriolas. Están en contacto con la mucosa y con la submucosa, que son capas del tubo digestivo, y están recubiertos por tejido elástico y tejido conectivo. Cuando hay una alteración de los paquetes vasculares, hablamos de que existen hemorroides. Ahora bien, estos paquetes vasculares tienden a prolapsarse, es decir, se proyectan hacia el exterior del conducto anal y tienden, por supuesto, a dilatarse. Esto es resultado de una insuficiencia venosa. La insuficiencia venosa es el eje fisiopatológico de la enfermedad hemorroidal. ¿Por qué? Porque la insuficiencia venosa es producto de la estasis venosa y la estasis venosa es producto a su vez de muchas otras causas muy diversas. Eso nos lleva a la siguiente pregunta. ¿Qué personas tienen posibilidad, tienen riesgo de presentar un caso de hemorroides? Muchas personas, sobre todo aquellas que tienen una patología que eleva la presión intraabdominal, como por ejemplo ascitis. La ascitis es complicación de una enfermedad que se llama cirrosis hepática. La cirrosis hepática a la larga genera ascitis, que es el acúmulo de líquido en la cavidad abdominal. Este acúmulo de líquido eleva la presión intraabdominal y por lo tanto hace que el paciente esté propenso a presentar N cantidad de problemas y entre ellos, por ejemplo, las hemorroides. El embarazo. El embarazo en las últimas semanas ya genera un aumento considerable de peso que también eleva la presión intraabdominal. Y en la obesidad no hay mucho que decir. El acúmulo de grasa visceral en el abdomen del paciente también hace que se eleve su presión intraabdominal. Y muy de la mano con la obesidad tenemos los malos hábitos y entre ellos el sedentarismo. El sedentarismo hace que el paciente esté casi la mayor parte del día sin tener actividad y eso produce estasis venosa. Otro tipo de pacientes son aquellos pacientes que sufren un accidente y que tienen que quedarse en cama hospitalizado mucho tiempo. Ese también es un factor de riesgo. Sin embargo, hay otro tipo de pacientes que sí realizan actividad física, pero esa actividad física también los pone en riesgo, como por ejemplo el levantamiento excesivo de peso. Caso de pacientes que hacen powerlifting, que van mucho al gimnasio, pero que levantan una cantidad grosera de peso, eso también es un factor de riesgo. Una dieta pobre en fibra, por lo general genera estreñimiento. Y el estreñimiento aumenta los esfuerzos durante la defecación y eso también es un factor de riesgo para presentar hemorroides. Estar mucho tiempo de pie o en un trabajo que también te exija estar mucho tiempo sentado, como el trabajo de oficina, son también factores de riesgo para presentar hemorroides. Hablando ya un poco más técnico, ¿cómo se clasifican las hemorroides? Se clasifica según dónde estén localizadas. En ese sentido, las vamos a agrupar. Hemorroides internas y hemorroides externas. Las hemorroides internas se ubican encima de la línea pectínea, como ven aquí, línea pectínea, hemorroide interna. Y las hemorroides externas se localizan debajo de la línea pectínea. Esta es una hemorroide externa. Ya se acerca un poco más a la superficie o al revestimiento cutáneo del ano. Ahora bien, hay distintas localizaciones de estos paquetes vasculares. Por lo general, los que más sufren son estos tres: el anterior derecho, el posterior derecho y el paquete lateral. En cuanto a las hemorroides internas, se clasifican a su vez en grados: grado 1, grado 2, grado 3 y grado 4. El grado 1 es el más noble porque estas hemorroides no se prolapsan. El grado 2 se prolapsan durante los esfuerzos, como durante la defecación o el levantamiento de objetos pesados,
pero después se reducen espontáneamente, es decir, regresan a su sitio. El grado 3 se prolapsan también durante los esfuerzos, pero no se reducen espontáneamente, sino que requieren una reducción manual. Y el grado 4 son hemorroides que se llaman irreductibles. Aquí ya no hay otra solución más que extirpar la hemorroide como tal, porque el prolapso ya no es solucionable. En ese sentido ya podemos ir hablando un poco acerca del manejo dependiendo del grado de la hemorroide. El grado 1 son hemorroides que no se prolapsan y que requieren tratamiento conservador, medidas higiénico-dietéticas. En el grado 2 hablamos de una hemorroide que se prolapsa, pero que se reduce de forma espontánea cuando cesan los esfuerzos. Aquí sí podríamos ya pensar en un tratamiento con ligadura o con escleroterapia si es que sangra, que es por lo general común. En el grado 3 ya hablamos de un prolapso que requiere reducción manual y que ya va más encaminado a un tratamiento quirúrgico o a una ligadura. Y el grado 4 son hemorroides irreductibles y que hay que quitarlas mediante un procedimiento que se llama hemorroidectomía. Lo más importante, ¿cómo identifico a un caso de hemorroides? Un caso de hemorroides internas y un caso de hemorroides externas se parecen, pero no es lo mismo. El cuadro clínico de las hemorroides internas puede o no puede presentar dolor al paciente. Siempre o casi siempre hay irritación. No se ven y no se sienten debido a que están adentro. Pero cuando se prolapsan ya las puedo ver y ya las puedo sentir dependiendo del grado de la hemorroide como tal. Tienden a sangrar y el sangrado rojo brillante. Ojo con esto es muy importante porque hay otras patologías como los sangrados del tubo digestivo que generan un sangrado rojo brillante. Entonces es importante hacer el diagnóstico diferencial. A manera de resumen, hemorroide de grado 1, hemorroide de grado 2, hemorroide de grado 3 con un prolapso observable que ya requiere reducción manual, hemorroide de grado 4 con un prolapso que no tiene solución, que no es reductible. Y aquí tenemos una vista más gráfica. Las hemorroides de grado 1, como no se prolapsan, se tienen que visualizar mediante endoscopía. Las de grado 2 se ven más o menos así, las de grado 3 así, y las de grado 4 ya adquieren una apariencia notable y un poco más aparatosa. Las hemorroides externas, estas son por lo general las que más traen al paciente a la consulta, porque generan un cuadro clínico molesto, incómodo. Hay dolor y el dolor llega a ser tal que genera este tipo de muecas. Uy, es que me duele aquí. Y el paciente te señala el lugar donde le duele. Y no nada más le duele, le arde. Es un dolor acompañado de prurito o es un dolor que también se llama ardoroso. Siente como fuego en esa parte del cuerpo. Y cuando se limpia, siempre detecta que hay un sangrado rojo brillante, rutilante. Es un sangrado brillante. Esto lo menciono porque hay evacuaciones que tienen sangre, pero es una sangre oscura. Y ese es otro cuento. Es otro tipo de patología del tracto digestivo. Para que tú lo repases después en tu casa o cuando tú quieras o necesites repasar el cuadro clínico de las hemorroides, tenemos esta tabla de doble entrada. Es buenísima, amplía un poco más el abanico de síntomas. Yo mencioné nada más los más generales y los más frecuentes. ¿Cómo lo diagnostico entonces? Primero, una buena historia clínica. Esto es muy valioso, es un recurso muy valioso y muy infravalorado bastante de las veces. Desde que el paciente llega a la consulta, tengo que hacer un interrogatorio encaminado y cuidadoso para poder identificar factores de riesgo, para poder identificar y clasificar a la hemorroide, o más o menos empezar a clasificarlo, porque para clasificarla como tal necesito hacer una exploración física. Y eso me lleva al siguiente punto. El tacto rectal es otra herramienta de diagnóstico inicial. Mediante el tacto yo ya podré más o menos ir clasificando si se trata de un caso de hemorroides, de qué grado es, 1, 2, 3 o 4, si es una hemorroide externa, si es una hemorroide interna, pero que ya tiende a prolapsarse, etc. Esto me va a ayudar el tacto rectal. Pero si el tacto rectal y la historia clínica me arrojan datos difusos y yo quiero estar bien seguro de que son hemorroides, entonces el diagnóstico definitivo es con anoscopía. Se introduce el anoscopio, es una guía con una cámara que me va a mostrar todo el revestimiento de esa parte del tracto digestivo.
Entonces sí, allí ya voy a poder decir si es un caso de hemorroides o no. Encaminándonos ya al tratamiento y al manejo que ya veníamos comentando un poco más atrás, las recomendaciones de base son cambios en el estilo de vida. Implementar una dieta rica en fibra ayuda mucho a las defecaciones. Y si a eso le añades una ingesta abundante de agua, estamos hablando de una mejora considerable y de inicio. Y si a eso le añades que ya pones a trabajar a tu sistema venoso y ya le exiges, hey, hey, ponte a chambear, tan solo el caminar ya estimula el retorno venoso. Y combatimos esa situación que se llama estasis venosa. Entonces la actividad física, una caminata, caminar ya es una gran parte del trabajo. Y en cuanto a las medidas higiénicas, una limpieza de la zona perianal también ayuda a la comodidad del paciente. Ahora, para solucionar el dolor, si requiero solucionarlo urgencia, pues es que ya le duele demasiado, puedo hacer un tacto y en el dedo con el que voy a realizar el tacto, poner anestesia y poner además la administración de esteroides. Con eso el dolor se soluciona, pero no es de uso frecuente. ¿Por qué? Porque se usa de manera frecuente los esteroides, entonces podemos generarle al paciente un síndrome de Cushing, y eso sí que es otro cantar. Lo recomendable que es, para solucionar un problema, bien dice el dicho, hay que arrancarlo de raíz. Si tú arrancas el problema de raíz, disminuyes las probabilidades de recidiva de las hemorroides. Si nada más solucionas el problema de forma temporal, entonces va a haber recidiva de las hemorroides. Pero yo tengo que identificar qué me está ocasionando las hemorroides y solucionarlo en la mayor medida de lo posible. ¿Cuáles serían los tratamientos definitivos? Los tratamientos de donde ya hay intervención quirúrgica, una ligadura, una escleroterapia, un tratamiento con láser, una hemorroidectomía, etc. Eso es lo más destacado acerca del manejo. Yo no voy a decirte ese es el manejo definitivo, porque siempre hay que utilizar la individualización para cada paciente y para cada caso, porque cada caso es distinto, cada caso tiene sus matices y cada caso tiene sus características bien particulares que requieren orientar el manejo hacia un lado o hacia otro. Hasta aquí terminamos el video. Te agradezco mucho. Si has llegado hasta aquí, no pierdes nada suscribiéndote. Y no te vas a perder el siguiente contenido que también va a ser bastante interesante y que te va a ayudar demasiado.